Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Cedeño Bonfante, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la Escuela de Ciencia Política. Hoy en la cátedra de campañas políticas vamos a conversar sobre los objetivos y estrategias electorales. Cuando comenzamos una campaña electoral tenemos algunos datos que ya vienen predeterminados con los cuales tenemos que convivir hasta el día de la elección, o sea, hasta el día de. El principal es las características de nuestros candidatos, todos los involucrados en determinada campaña, así como sus asesores externos, desearíamos que nuestro candidato fuera inteligente, flexible, trabajador, memorioso, simpático, atento, cordial, sonriente, puntual y en lo posible de buena presencia, honesto y competente. Lamentablemente, en la realidad, los candidatos generalmente distan mucho de lo que nosotros desearíamos o de lo que desearían los electores. Sin embargo, tenemos un relativo consuelo, ya que nuestros adversarios, después de todas las cuentas hechas, tampoco son perfectos. Y si bien tienen algunos puntos en los cuales son mejores que nuestro candidato, en otros planos, nuestro candidato está claramente más favorecido que ellos. Esto lo tomamos debido al principio general, donde tenemos que suponer que siempre habrá algunos aspectos en los cuales nuestro candidato sea mejor que los demás. Una campaña electoral es una competencia y en toda competencia las estrategias ganadoras se construyen con el mismo procedimiento. Podemos suponer, por ejemplo, tenemos que se distribuyen a varios pilotos al azar diferentes tipos de vehículos. A uno le toca una camioneta 4x4, a otro un automóvil de competición de Fórmula 1, a otro un pequeño auto Peugeot 2006. En principio, no existe un vehículo que sea intrínsecamente mejor que el otro. Simplemente hay terrenos en los cuales el desempeño de uno es claramente mejor que el otro. Si uno maneja la camioneta 4x4, la estrategia ganadora será imponer un terreno de competencia escambroso, una montaña, un terreno irregular, lleno de barro. Si por el cambio nos tenemos el auto Fórmula 1, debemos lograr que la competencia se desarrolle en una pista de carreras, porque allí nadie nos puede ganar. Por último, si tenemos el carro europeo pequeñito, seguramente nos convendrá desarrollar la competencia en las estrechas calles de antiguas ciudades de Europa, porque en ese terreno solo nosotros podemos pasar. Asimismo, pasa con nuestras estrategias, lograr a través de ellas lo más adecuado para nuestro candidato. Para diseñar una estrategia ganadora, tenemos que partir del conocimiento detallado de nuestro candidato y de nuestros adversarios. Tenemos que saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los competidores. De esta manera podemos establecer un itinerario donde pasemos sistemáticamente por los lugares de campaña que nos resulten favorables. En esta selección de puntos favorables no solo retendremos los puntos fuertes, absolutos, es decir, aquellas virtudes indiscutibles de nuestro candidato, sino también los puntos fuertes relativos, que son aquellos que sin ser particularmente notables en nuestro candidato, sí son claramente mejores comparados con los mismos aspectos de nuestros adversarios. Por lo tanto, para conducir una campaña tenemos que alcanzar 4 conocimientos básicos que son muy esenciales. Uno, conocer a nuestro candidato, conocer a nuestros adversarios, conocer los electores y conocer el tipo de elección en que vamos a participar. La estrategia de una campaña tiene 4 componentes. Uno, el mensaje, los grupos de electores, los objetivos, los medios y el manejo de los tiempos. Teniendo estos 4 conocimientos podemos desarrollar una estrategia ganadora. Pero antes necesitamos definir exactamente cuáles son nuestros objetivos. Los objetivos de una campaña. La definición precisa de los objetivos de la campaña es uno de los pasos
esenciales que generalmente se subestiman. Esto sucede porque se da por evidente que el objetivo de toda campaña es ganar las elecciones. La realidad, sin embargo, es que no todos los candidatos pueden plantearse ganar las elecciones y muchas veces ocurre que por plantearse objetivos que no se pueden cumplir, se compromete también el logro de objetivos que sí se podrían haber alcanzado si se hubieran concentrado recursos para llegar a esta meta más limitada. Se dice con razón que quien mucho abarca, poco aprieta. Por eso en una campaña tenemos que establecer objetivos proporcionales a nuestras capacidades actuales o potenciales. Es común que una campaña se realice con el objeto de quedar en una posición ganadora para la elección siguiente. En otros casos, los objetivos pueden ser llegar a tener representación parlamentaria, llegar a un número de diputados que permita participar en una coalición de gobierno. Otra es fundar un polo de oposición interna dentro de un partido dominado después de mucho tiempo por un único líder. Y como eso, muchísimos más objetivos podríamos tener al participar en una campaña electoral. El objetivo, por supuesto, puede ser también que nuestro candidato gane la elección y se convierta en presidente, gobernador o alcalde, dependiendo del ámbito de la elección. Pero aún en esta hipótesis es necesario traducir los objetivos conceptuales en objetivos específicos cuantificados. Para iniciar una campaña es necesario que sepamos cuántos votos necesitamos. Luego debemos ponderar las cifras en todo el país o en la circunscripción que compitamos según el tipo de elección. Para eso debemos hacer un cálculo según los resultados de las elecciones anteriores y un análisis que tome en cuenta las posibilidades de desarrollo relativo de nuestra fuerza política en cada localidad. De esta manera podemos no solo tener bien definidos nuestros objetivos, sino también los de nuestra estructura política, los objetivos de cada ciudad o barrio y la responsabilidad que le cabe a cada dirigente nacional o local, de acuerdo al tipo de elección, repito. Cuando sabemos exactamente el número de votos que necesitamos, podemos definir las posibles canteras de obtención de votos. En un pueblo determinado podemos observar cuáles son las 20 o 30 personas que según un análisis previo están más predispuestas a votar por nuestro candidato y nuestra campaña en ese pueblo puede concentrar los recursos y los esfuerzos allí. Es más fácil obtener el objetivo general si podemos subdividirlo en un conjunto numeroso de metas modestas y alcanzables. Para eso es necesario construir un sustento organizacional muy afinado. Cuando tenemos los objetivos de la campaña bien definidos conceptualmente, cuantificados, ponderados hasta el nivel de pequeñas poblaciones y finalmente subdivididos en submetas, podemos dedicarnos a garantizar un plan general de campaña para el cual tenemos que obtener los 4 conocimientos centrales que postulábamos anteriormente. Es decir, conocer nuestro candidato, conocer los adversarios, conocer el electorado y conocer el tipo de elección en que vamos a participar. El mensaje. Este es otro elemento de la estrategia. El mensaje tiene un contenido de imagen y un contenido de argumento. El mensaje tiene también un terreno y un tono. El terreno puede ser ideológico, programático o de personalización, es decir, centrado en la persona, en este caso, en el candidato. Puede utilizarse en la campaña diferentes modulaciones de terreno y de tono. Y en un terreno de personalización, es decir, se debe fortalecer la persona del candidato, la imagen del candidato. Por otra parte, el tono de la campaña puede ser polémico o neutro. Especialmente en el final de la campaña, el tono debe ser neutro o positivo. No debe ser polémico porque el electorado de final de campaña detesta el conflicto y la polémica. Es muy importante fortalecer la imagen del candidato y persuadir al elector de que nuestro candidato es la mejor opción como persona de todos los demás candidatos.
El mensaje del candidato debe ser énfasis en algunos puntos. Es importante que genere la seguridad. Debe tener un discurso democrático de seguridad y de protección a los derechos de las personas. Debe ser sencillo y convincente. La imagen del candidato debe aumentar aún más con una seducción personal, con más sonrisas, de estilo franco y abierta. Tiene que ser muy visible para todos para todo el electorado, estos detalles que no son para nada menores. Otro elemento que que mencionamos de la estrategia son los grupos objetivos. Los grupos objetivos relevantes de una campaña son muchos. Entre ellos tenemos los líderes de opinión, el voto duro, el electorado natural, los electores críticos, los indecisos informados, los desinteresados en política, los pocos informados, etc. De todos estos grupos objetivos, el que cuenta hoy de manera absoluta, prioritaria en Venezuela, es el de los desinteresados en política y desinformados. Estos se reclutan mayoritariamente entre jóvenes, mujeres, sectores de bajos ingresos y de baja educación formal, y sobre todo en el sector rural. Esta gran porción del electorado tiene que ser el destino esencial de nuestros esfuerzos de campaña, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Otro de los elementos importantes, el tercer elemento importante, son los medios. Los medios de aire, es decir, los medios de comunicación masiva, que cuentan con un peso mayor en la decisión de votos del electorado del último tramo. Son la televisión en primer término, con gran distancia sobre los demás, y especialmente la televisión de aire o masiva de comunicación, la radio en los programas no políticos y las vallas en la vía pública, que dan sensación de poder, elemento fundamental de decisión de voto para este electorado que es el árbitro de toda elección. En televisión hay que incluir un spot de fin de campaña emocional. En radio hay que producir también otro spot con reducción del jingle de la campaña y una locución de cierre. En este momento, los contenidos argumentales y programáticos, especialmente en la televisión, representan mucho dinero gastado inútilmente. El último elemento de la estrategia, y no por eso menos importante, es la administración de los tiempos. Este punto se refiere a los tiempos de propaganda de los candidatos y partidos contratados en la radio y televisión, siendo el CNE el organismo que dicta las normativas en materia de publicidad política electoral, y CONATEL el instituto oficial encargado de aplicar las sanciones por incumplimiento de esta directriz. Debido a esto, el tiempo debe administrarse profesionalmente. Los tiempos es saber, es conocimiento, es información. Por lo tanto, entre otros, hay que dirigir al grupo objetivo priorizado. Esto lo podemos observar mejor en el siguiente ejemplo. El Perú. Es más que ningún otro país un lugar donde las elecciones se ganan con estrategias lúcidas, ajustadas y poderosas, más que con publicidad o ideología. El electorado peruano es fluido y móvil, al extremo. Perú es el lugar donde casi siempre fracasan los favoritos, es el país de ganadores de encuestas y perdedores de elecciones. Caso último lo podemos ver, el ejemplo de esto de Keiko Fujimori. Tanto para mantenerse adelante cuando un candidato es favorito o para asomar y ganar en el último momento, se necesita tener muy definidos los objetivos, conocer a nuestros adversarios, identificar nuestros grupos de electores y un finísimo manejo de los tiempos electorales. En resumen, una estudiada y analizada gran estrategia. Muchísimas gracias.